El Dios bíblico pudo haber tenido una esposa, afirman investigadores. Las inscripciones indicarían que Yahvé tenía a la diosa de la fertilidad, Asherah, como su compañera. La tesis es controvertida. Otros expertos dicen que Dios solo absorbió los atributos de la diosa. Por Reinaldo José López. Imagen de una mujer embarazada excavada en un antiguo asentamiento israelí, ¿es una representación de Asherah, la antigua esposa del Dios bíblico? ¿Podría una diosa pagana, atacada en la Biblia como uno de los mayores enemigos de la adoración del Dios verdadero, ser en realidad su esposa? En pocas palabras, este es uno de los dos principales debates que ha dividido a los historiadores de la religión del antiguo Israel en los últimos tiempos. Inscripciones misteriosas, estatuillas pequeñas de cerámica y el propio texto de la Biblia indicarían que la diosa en cuestión, conocida como Asherah, no habría sido adorada como la rival de Yahvé, el Dios judeocristiano, sino como su compañera. Esto es claro para uno de los lados del debate. Para otros investigadores, los símbolos de la diosa Asherah, cuyo nombre a veces se denomina Asera, simplemente habrían sido incorporados por el culto a Yahvé, sin que la antigua diosa fuera adorada como una entidad distinta por los antiguos israelitas. La ambigüedad es en parte lingüística, aunque Asherah era el nombre de una diosa cananea, habitantes paganos de Palestina. La palabra también es un sustantivo común, Asherah, que designa un poste de madera usado para ceremonias religiosas. Las posiciones están bien marcadas. Algunos creen que se trata de un símbolo de culto. Otros ya suponen que se trata de una diosa. Sin embargo, una cosa no necesariamente excluye a la otra, porque el poste también simboliza a la diosa, por lo que una referencia a él sugiere adorar a Asherah, dice Osvaldo Luis Ribeiro, estudiante de doctorado en Teología Bíblica en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Numerosas menciones. En la Biblia hebrea hay más de 40 referencias a Asherah y su símbolo, incluyendo la demostración de su presencia en el Templo de Jerusalén, el Templo de Yahvé, dice Ana Luisa Alves Cordeiro, estudiante de maestría en Ciencias Religiosas en la Universidad Católica de Goiás. En estas referencias, la diosa es siempre retratada como una influencia religiosa negativa de los pueblos vecinos sobre los israelitas, compitiendo con la adoración del Dios verdadero. Cordeiro está estudiando el impacto de la reforma religiosa dirigida por Josías, rey de Judá, el reino del sur de Israel, alrededor del año 620 a.C., en el que el símbolo de la diosa habría sido arrancado del templo y quemado. Sin embargo, el culto a Asherah parece haber sido más importante fuera de Jerusalén, en los llamados lugares altos, afirma la investigadora. En tales lugares, el poste de madera fue reemplazado por árboles vivos como símbolo de la diosa. Eran santuarios al aire libre, en la cima de las montañas. Esto muestra una profunda conexión con la naturaleza, dice Cordeiro. La adoración a Asherah sería una forma de reverenciar la fertilidad femenina y el papel de las mujeres como dadoras o mantenedoras de la vida. Y el árbol es el símbolo de esta abundancia, dice la investigadora. Durante mucho tiempo, este tipo de adoración se consideró una influencia religiosa extranjera en el pueblo de Israel, como dice la Biblia. Pero el consenso actual es que los israelitas no tenían un origen separado de los cananeos, sus vecinos paganos. La mayoría de los habitantes de Judá e Israel, nombre un tanto confuso del reino israelita del norte, parece haber sido un grupo de origen mayoritariamente cananeo, que fue asumiendo gradualmente
una entidad cultural distinta. Y entre los cananeos, Asherah era la esposa de él, la gobernante de los dioses, más o menos como Zeus en la mitología griega tenía su esposa divina, la diosa Hera. ¿Evidencia directa? Aquí es donde la arqueología trae datos sorprendentes sobre el tema. Quizás el sitio arqueológico más importante para el debate de Asherah es Kuntiyet Arud, ubicado en el Sinaí egipcio, cerca de la frontera israelí. El lugar parece haber sido una especie de escala para caravanas del desierto y también albergaba un antiguo santuario. Las inscripciones y los dibujos en los fragmentos de cerámica de Kuntiyet Arud revelan frases fechadas alrededor del año 800 a.C. que piden la bendición de Yahvé de Samaria, capital del reino israelita del norte, y su Asherah, y Yahvé de Teimán y su Asherah. En el caso de la primera oración, hay un dibujo muy extraño de dos figuras con cuerpo y cabeza humana, que se asemeja a la del ganado, una con rasgos más masculinos y otra con rasgos más femeninos. ¿Era así como algunos de los antiguos israelitas imaginaban a Yahvé y su esposa Asherah? Tenemos otros datos que indican la asociación de Yahvé con la figura del toro, que representa la fuerza, el poder, especialmente en el culto a Samaria, dice Osvaldo Ribeiro, de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Otros investigadores, como Mark S. Smith, de la Universidad de Nueva York, impugnan la asociación de Yahvé con una consorte llamada Asherah en estas inscripciones. Para ellos, la gramática hebrea es extraña. El término su Asherah parece referirse a un objeto, no a una persona o una diosa. Me resulta complicado sacar esa conclusión simplemente de lo que sabemos del hebreo bíblico, porque es una lengua muerta. Nunca estaremos seguros de si era realmente imposible usar el pronombre tu Asherah para referirnos a una persona, dice Ribeiro. De todos modos, dice el investigador, hay otros datos arqueológicos importantes. Numerosas estatuillas de cerámica encontradas en todo el territorio israelí y que abarcan cientos de años, que parecen indicar una diosa de la fertilidad con un vientre embarazado y senos abultados. Estas imágenes siguieron siendo comunes hasta el año cuando Jerusalén fue destruida y parte de sus habitantes fueron exiliados a Babilonia, recuerda. Post-exilio. Si el culto a Asherah fuera tan común como tal evidencia indica, ¿qué habría llevado a su fin? La Biblia explica el proceso como una contaminación constante de la religión de Israel por parte de los pueblos paganos, que no muchas reformas religiosas de limpieza, como la del rey Josías, pudieron borrar antes del exilio en Babilonia. Ribeiro, sin embargo, dice que cree que muchas de estas historias de reforma fueron proyecciones de los sacerdotes del Templo de Jerusalén, realizadas en el momento posterior al exilio. La comunidad de los que regresan de Babilonia está organizada alrededor del Templo de Jerusalén, bajo el liderazgo de los sacerdotes y con el apoyo del imperio persa, que dominó la región después de vencer a Babilonia. Por lo tanto, cada amenaza a este proceso de centralización del poder sacerdotal se combatió de modo que solo quedó el culto a Yahvé. Fue un accidente histórico en un momento crítico que finalmente se convirtió en la visión dominante. Para Ana Luisa Cordeiro, de la Universidad Católica de Goiás, los eventos antiguos tienen implicaciones para la visión demasiado masculina de Dios que finalmente se hizo dominante entre judíos y cristianos. No es que la sociedad en la que se adoraba a Asherah fuera necesariamente igualitaria entre hombres y mujeres, reflexiona, pero al menos dejaba espacio para ver lo sagrado con un lado femenino.
Reimaginar lo sagrado como diosa es reimaginar las relaciones de poder, no en un intento de borrar la presencia de Dios, sino de dejar espacio femenino en lo sagrado. Lo femenino no como un atributo del Dios masculino, sino como Dios, dice Cordeiro. Hermanos, es interesante ver cómo al estar presente Cristo Lisbeth sigue saliendo a la luz toda la iniquidad e injusticia que cometieron los hombres desobedientes del pasado, cada vez que Dios Madre se manifestaba para cumplir su pacto. Pues dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios Melquisedec Lisbeth se revela desde el cielo, de la mente de Cristo Lisbeth, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice en Jehová Melquisedec Lisbeth, el temor a nosotros, Dios, es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrecemos. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová Melquisedec Lisbeth. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Y nosotros somos testigos de esto, porque en cada llegada de Dios Melquisedec Lisbeth todo se repite, pues vemos cómo la insensatez del pasado se repite en los insensatos del presente, provocando su propia perdición. Por eso Dios Madre está aquí por última vez para salvar a los hombres de la muerte, aclarando el propósito de su manifestación y así librarlos de sí mismos. Qué amor tan grande el de nuestros padres Melquisedec Lisbeth por su creación. Por esta causa doblamos nuestras rodillas ante nuestro Señor Dios Padre Melquisedec y Nuestra Señora Jesucristo Lisbeth, de quienes toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra nueva, que ellos nos han dado, quienes nos dieron, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. Para que habite Cristo Lisbeth por su fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en su amor, nosotros, sus santos ángeles, podamos comprender plenamente cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo Lisbeth, que excede a todo conocimiento humano, y ahora gracias a su eterno amor y paciencia somos llenos de toda la plenitud de Dios. Porque Dios, Melquisedec Lisbeth, son poderosos para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder de la santidad y reconciliación que actúa en nosotros. A Dios Padre Melquisedec y a Cristo Lisbeth sea la gloria en su iglesia por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En esta investigación quedó claro que Asherah no habría sido adorada como la rival de Yahweh, el Dios judeocristiano, sino como su compañera. Y se presentó también que en la Biblia hebrea hay más de 40 referencias a Asherah y su símbolo, incluyendo la demostración de su presencia en el templo de Jerusalén, el templo de Yahweh. Pero aun cuando estos hombres perversos creen que pueden sacar a la esposa de Dios de sus mentes e inclusive de la propia Biblia, su presencia es innegable y no puede ser borrada. Así es, porque vimos claramente que Asherah era en realidad una manifestación de Cristo, la esposa de Yahweh, pero los escribas con su pluma mentirosa contaminaron por todas partes para hacerla lucir como una ramera y una hechicera, como también hoy las vírgenes insensatas proyectan a nuestra Madre para esconder su desobediencia abominable ante los ojos de Dios. Por eso, el Dios vivo, Cristo Lisbeth, nos dice: es importante entender por qué Jesús lamentó sobre Jerusalén y sobre Elí, para que no termines como la Jerusalén actual, ni como Elí, y ser objeto de burla y de insulto para tus enemigos, que es lo que les ha sucedido a las insensatas,
por quedarse atrás en la casa de Elí, figura del evangelio del anticristo, como sus hijos desobedientes que hacen todo lo que es abominable ante los ojos de Dios. La historia hoy se repite para que puedan conocer qué fue lo que sucedió en otro tiempo para no cometer el mismo error. Yo estoy aquí para hacer todo lo que se dice de mí en Juan 16, del 13 al 15, que cuando venga el Espíritu Santo les dirá lo que es la verdad y los guiará, para que siempre vivan en la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre, y les enseñará lo que está por suceder. Hermanos, Dios Madre siempre se ha presentado unida al Padre. Ellos son el varón perfecto, cabeza y cuerpo, dos en uno. Por eso dice el artículo que hay un dibujo muy extraño de dos figuras con cuerpo y cabeza humana, una con rasgos más masculinos y otra con rasgos más femeninos. Era así como algunos de los antiguos israelitas imaginaban a Yahweh y su esposa Asherah. Pues dice en Isaías 62:5, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Dios Padre da vida a los hombres, solo a través de su esposa, su espíritu, y por rechazarla, los hombres del pasado murieron sin alcanzar la eternidad, porque despreciaron la vida de sus padres espirituales. Y Dios Madre está aquí por última vez, aclarando el propósito de su manifestación para salvar a los hombres que están sedientos de la justicia y la vida en Dios. Pero es imperativo que sea por la fe de Cristo Lisbeth, porque esa es la única manera de agradar a Dios Padre y poder verlo a través de ella. Es por eso que Cristo está tan firme al decir que ella y Dios Padre son uno. Si la vemos a ella, vemos a Dios Padre. Y eso es lo que los hombres deben ver para agradar a Dios y tener su favor. Siempre ha sido así y siempre será así. Así es. Solo a través de su fe es que nos acercaremos a Dios Padre y viviremos en su santo templo para siempre. Y Cristo Lisbeth es la única que puede aclarar todas las dudas de todos esos investigadores y otros muchos más, quienes piensan que nunca van a poder saber a ciencia cierta a qué se refieren detalles como cuando habla de Yahweh y su Asherah, porque solo los Dios vivos pueden explicar su historia. Así es. Hoy Cristo Lisbeth, la palabra viva de Dios, les aclara a todos que Dios Padre siempre está acompañado de su esposa, su Cristo, y nunca están separados, son uno para siempre. Otro detalle interesante es cómo la palabra Asherah también es un sustantivo común que designa un poste de madera usado para ceremonias religiosas, y el poste de madera era sustituido por árboles vivos como símbolo de la diosa, mantenedora de la vida, y el árbol es el símbolo de esa abundancia. De Asherah, Dios Madre, emana la fertilidad espiritual. Por eso ella es figura de la vid verdadera y el árbol de la vida que da su fruto en medio del paraíso de Dios Melquisedec Lisbeth. Y hoy, Cristo nos rodea con su amor eterno cuando nos dice a nosotros, su creación. El verdadero sacrificio de Cristo es renunciar a lo que era suyo, que es despojarse de su sabiduría del cielo, sus vestimentas santas y tomar naturaleza de sierva a la mente terrenal, siendo vestida de ropas viles, por amor a la que fuera su creación, y por un tiempo estar separada de su esposo, Dios Padre, para luego llegar a ser la primicia de los que mueren, por haber vencido a la mente terrenal con amor eterno, al ser levantada por Dios Padre Melquisedec de entre los muertos, al devolverle su sabiduría y colocarla donde estaba antes, a la diestra de Dios Padre. Cuán bienaventurados somos nosotros, sus santos ángeles, de ser testigos fieles y beneficiarios del gran amor de Dios Madre Lisbeth, que es eterno, y nuestros labios nunca cesarán de exaltar, glorificar y magnificar a los Dios inmortales Melquisedec Lisbeth. Por eso decimos a una voz y con gran gozo,
Amén, aleluya para siempre, a los todopoderosos Dios, Melquisedec Lisbet.